Food for Pigs o Alimento para Puercos es un videojuego de terror en el cual jugamos como un granjero. Tenemos como objetivo alimentar a nuestros puercos. Cada vez que los alimentemos, las cosas empezarán a cambiar. El paisaje cambiará de color. El alimento empezará a cambiar. Una voz misteriosa nos dirá que debemos ser un buen granjero y que debemos alimentar a los cerdos. Aparecerán criaturas viéndonos a lo lejos. Y al final, nos ofreceremos como alimento para los puercos. Es algo siniestro, pero ¿qué significa? ¿Por qué nos ofrecemos como alimento? Pues bueno, aquí comienza mi teoría. El ciclo de vida de los puercos en una granja no es complicado. Nacen, tienen crías, los separan de la madre, los alimentan para que engorden y finalmente son procesados para terminar como alimento en la cena de un hogar. En el juego no se nos muestran las primeras partes, solo muestran las últimas dos, el cebar y el sacrificio del puerco. Este último lo explicaré más adelante. ¿Qué significan las voces que escuchamos? Seguramente es un ser sobrenatural que trata de darnos una lección. Nos trata de mostrar el destino que sufren los puercos en la granja. Esto lo logrará cambiando los papeles a través de los siguientes sucesos. El primer cambio es la casa. Al inicio la mencionan como hogar, pero poco a poco esta va cambiando de nombre. Nuestro hogar más adelante es mencionado como cobertizo, un lugar donde se guardan cosas o animales. Al final será mencionado como infierno. Esto último lo explicaré más adelante. En esta parte nosotros empezamos a tomar el papel de animal, y esto lo sabemos desde el inicio, ya que al regresar a nuestro hogar, después de alimentar a los puercos por primera vez, se nos pide dormir, pero no hay cama. Por lo tanto, tenemos que dormir en el suelo como un animal. El segundo cambio son los baldes. Estos baldes nos muestran los productos que conseguimos de los puercos. El primero es un simple balde lleno de comida, nada fuera de lo común. El segundo está lleno de carne, el principal producto que se consigue de estos animales. Y el tercero está lleno de pieles. La piel de puerco es utilizada para conseguir cuero suave, solo que en esta ocasión la piel es mencionada como flesh. Esto significa que es de humanos. En esta parte el producto que está en el balde es conseguido a través de los humanos. El tercer cambio es el escenario. Estos cambios son una representación de lo que está viviendo el puerco en sus últimos momentos de vida. Al inicio es como un día cualquiera, pero al siguiente día empieza lo malo. Aquí es cuando los puercos empiezan su viaje al matadero. Más adelante mencionaré sobre los seres que nos observan en esta parte. En el tercer día, los puercos están siendo sacrificados. En el transcurso de este día, vemos montañas de cadáveres de humanos. Esta es una representación de todos los puercos que mueren en el matadero. También es el día en el cual nuestro hogar es llamado infierno. Este día sería el infierno para los puercos. En el último día, los puercos no están sufriendo. Estos ya fueron procesados. Por lo tanto, los puercos ya están en un mejor lugar. Es por eso que podemos ver una hermosa noche estrellada. Los puercos ya no pueden sufrir más. ¿Por qué nos ofrecemos como alimento? ¿Y qué son esos seres que nos observan? Normalmente los puercos son sacrificados para que nosotros podamos comer en nuestro hogar. Como mencioné antes, cambiamos de lugares con los puercos. En este caso nosotros somos el alimento que está siendo llevado al hogar de los puercos, para que éstos puedan comer, como lo haríamos nosotros. Los seres extraños que nos observan son todos los puercos que han sido sacrificados en esa granja. Ellos nos están juzgando y ven cómo sufrimos lo que ellos sufrieron. Posiblemente todo lo que vimos fue una pesadilla. Esto lo digo ya que al final vemos cómo los puercos se acercan para comernos. Pero entonces, el juego se cierra al instante. Como mencioné antes, es como una pesadilla. Cuando sucede algo muy aterrador, despertamos de inmediato
Y esto fue lo que le ocurrió al granjero. Despertó de la pesadilla. ¿Habrá algún cambio en el granjero? No lo sé, pero estoy seguro que no mirará a los puercos de la misma manera. Espero que hayan disfrutado mi teoría, y de nuevo agradezco el apoyo que le están dando al canal. Si les gustó el video, denle like, comenten, y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.